Cordial saludo, mi nombre es Norberto Piedrahita Arango, neuropsicólogo educativo. El día de hoy quiero compartir una guía de aplicación e interpretación de la escala de evaluación del autismo de Gillian, tercera edición, que en su acrónimo se conoce como GARS 3S. Esta prueba no se encuentra validada en población hispanohablante, pero sí se encuentra adaptada. ¿Qué quiero decir con esto? Que originalmente el GARS 3 es la prueba estándar diseñada por James Gillian en el año 2013 y basada en los criterios diagnósticos del DSM-5, buscando la transversal y que se pudiera aplicar también en población hispanohablante. La prueba fue sometida a un proceso de validación en 47 estados del Distrito de Columbia con personas que hablaban español. En función de los resultados obtenidos, se realizó el proceso de validación y se validó la prueba tanto en Estados Unidos y se adaptó con la información recopilada para población hispanohablante, tanto en Latinoamérica como en Europa. En ese sentido, esta herramienta no es una prueba de detección y diagnóstico, por el contrario, es una herramienta de apoyo y tamizaje diagnóstico y seguimiento evolutivo, ya que la construcción final de la prueba se desarrolló fue para medir los niveles de severidad del autismo. Claramente, al medir los niveles de severidad del autismo, tiene que hacer una detección de los rasgos espectrales en el individuo. Por lo tanto, no solamente seguimiento, sino apoyo diagnóstico. Y digo apoyo diagnóstico, porque aunque el diagnóstico de autismo es netamente clínico, lo da el especialista con base a las banderas rojas y a los criterios clínicos de la triada. Estas herramientas son vitales y son muy necesarias porque digamos que consolidan de cierta manera el diagnóstico. ¿Sería posible realizar el diagnóstico sin la utilización de pruebas neuropsicológicas? Por supuesto que sí. A través de una entrevista neuroevolutiva bien desarrollada y bien estructurada es posible recopilar todos los antecedentes de riesgo. Sin embargo, para hacer un tamizaje personalizado e individualizado, se hace vital utilizar este tipo de herramientas. Antes de ahondar en la prueba como tal, porque la prueba tiene unos apartados que se encuentran ceñidos a los criterios diagnósticos del DSM-5, y cada uno de los apartados tiene una serie de reactivos. Regularmente encontramos que este tipo de videos enseñan cómo puntuar cuantitativamente la prueba y cómo trasladar las puntuaciones a los rangos percentiles para definir el índice de autismo. Sin embargo, en este espacio me gustaría ser un poco más complementario y vamos a ahondar reactivo por reactivo, ya que al ser una prueba adaptada a población hispanohablante, entendemos que la redacción del instrumento, de cierta manera, tiene algunos términos que pueden ser confusos para población latinoamericana o para especialistas latinos. Es por eso que el especialista, psicólogo o psicopedagogo que aplique esta herramienta debe tener pleno conocimiento, no solamente de la estructura de la prueba, sino también de la terminología que utiliza, ya que este tipo de pruebas, al buscar la patología, a buscar una patología en particular, que es el autismo y otros trastornos de la conducta, tú vas a encontrar que todos los tópicos se relacionan con esta condición, ¿sí? Entonces, antes de pasar a la explicación de cada uno de los apartados, vamos a dar un poco de teoría. Encontramos que el trastorno del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo, conocida como una alteración multisistémica, donde la persona cumple con unos criterios clínicos conocidos y denominados por Lorna Wynn como la tríada del autismo. La tarea del autismo tiene que comprender una alteración en la comunicación, una alteración en la interacción social y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Evidentemente, esta triada del espectro, como tal su nombre lo dice, es dimensional, ¿sí? Y es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces el diagnóstico cae ante lo evidente. Quiere decir que únicamente el especialista o el observador examinador que quiera hacer la remisión realiza la remisión o el diagnóstico si observa rasgos visibles, si ve que hay una psicopatología clínicamente significativa de su espectro. Bajo estas condiciones, muchísimas, miles y millones de personas no serían diagnosticadas. Es por eso que el examinador debe conocer plenamente cómo se manifiesta la dimensión del espectro. Lorna Wynn, junto con su compañera psicóloga clínica Judith Gould, descubrieron a través de un estudio que es el estudio de Camberwell, un estudio realizado en una región específica de Londres, encontraron que había muchos individuos
que presentaban una serie de alteraciones en unos dominios específicos: interacción social, comunicación, patrones de conducta. Encontraba Lorna Wynne que su propia hija, quien tenía autismo, presentaba características tanto del autismo descrito por Kanner, el autismo clásico, que todo el mundo conoce, como el autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger, denominado por Hans Asperger. Judith observaba que su hija presentaba una variabilidad de ambas condiciones. Esto la encaminó a realizar este estudio junto con su joven compañera Judith Gold, y encontraron en este estudio que el autismo no puede ser definido como una categoría clínica unitaria, pues haciendo los análisis de casos veían que era muy variable el nivel de afectación y la manera en cómo eran incluso las personas autistas. Si bien ella pudo categorizar que existen patrones generales, ¿sí? A nivel de patología, a nivel de manifestaciones conductuales, este patrón general también es muy variable, ¿sí? Y viene también influido por las propias condiciones del individuo y por su ambiente. Por eso que esta es una condición tan compleja, y más aún en ese tiempo. Junto a Judith Gould, Lorna Wynne desarrolló el DISCO, que fue la primera herramienta o batería neuropsicológica diseñada para hacer un registro neuroevolutivo. Podemos decir que el DISCO es el antecedente del A22 y del ADR, y evidentemente de las otras pruebas que tenemos hoy en día para la detección de autismo. Sin embargo, Lorna Wynne fue un antes y un después en el estudio de esta condición, pues inclusive se pensaba que estos niños padecían una serie de psicosis. Los estudios a profundidad de Lorna permitieron no solamente la creación del Centro para Estudios del Autismo, sino que permitió en el 2013 que la condición fuera descategorizada y se ubicara en una posición más dimensional. Digamos que ubicaron unos niveles de severidad para que de cierta manera no se pierda la categoría, pero es mucho más amplio y espectral. Sin embargo, esto puede estar sujeto a muchas interpretaciones, puesto que a algunos especialistas les parece que las categorías clínicas descritas en el DSM-4 sirven, porque evidentemente definen manifestaciones autísticas muy variadas. Tú vas a encontrar que una niña con síndrome de Rett, un niño con trastorno desintegrativo infantil y un niño con autismo clásico de Kanner van a presentar características muy similares. Claramente, el nivel de severidad entre cada uno de estos, pues, se va a diferenciar notablemente, ya que un trastorno desintegrativo infantil, un síndrome de Heller, o como se conoce, autismo regresivo, digamos que es una manifestación autística donde a los 3 años el niño pierde súbitamente sus habilidades. Evidentemente, el nivel de afectación de este niño no va a ser igual de un niño con autismo clásico de Kanner que se le detecta a los 2 años. La pérdida súbita de las habilidades en los hitos de desarrollo supone una desventaja y supone un perfil clínico mucho más complejo. Entonces, hay todavía una disputa entre el DSM-4 y el DSM-5. Lo que sin lugar a duda no podemos negar es que el DSM-5 considera el autismo como una dimensión espectral en la que ser encasillado resulta muy complejo. Inclusive encontramos expresiones muy sutiles del autismo y lo vamos a andar más adelante. Aquí podemos observar un modelo realizado por mí, donde podemos observar una serie de campanas de Gauss, donde en la parte derecha como en la parte izquierda encontramos las manifestaciones autísticas más fáciles de evidenciar, las más sencillas de diagnosticar. Entonces, en la izquierda, donde encontramos individuos con apoyo muy sustancial, digamos que nivel 2, nivel 3, podemos encontrar el autismo clásico de Kanner, podemos encontrar el trastorno desintegrativo infantil, podemos encontrar el síndrome de Rett o podemos encontrar trastorno global del desarrollo, ya que muchas veces los cuadros del espectro del autismo vienen acompañados de comorbilidades genéticas. Esto también dentro del autismo es un campo de estudio, ya que estos individuos suelen ser muy susceptibles a este tipo de concomitantes clínicas. En la parte derecha encontramos otros perfiles autistas muy fáciles de evidenciar: síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamiento, los famosos síndrome de Savant o los genios, y niños, niñas, adolescentes con sobredotación cognitiva, pero con rasgos autísticos. Hay que tener en cuenta que hay estudios que relacionan el autismo con elevados niveles de inteligencia. Regularmente las personas que presentan estos perfiles de altas capacidades intelectuales manifiestan una serie de fluctuaciones relacionadas con el espectro autista. Esto, evidentemente, todavía sigue en estudio.
Y en la parte central de la campana encontramos los fenotipos ampliados. Aquellas personas que no cumplen los criterios sindrómicos, aquellos que no tienen la triada autista, aquellos que tienen desafíos en la interacción social, que tienen desafíos en la comunicación, pero que no presentan conductas repetitivas o restrictivas. Ellos que tienen conductas repetitivas y restrictivas tienen dificultades en la comunicación verbal, pero interactuar socialmente no es algo que sea muy notorio, no es algo que le genere mucho desafío. Sin embargo, algo muy claro y descriptor dentro del espectro autista es la alteración en la interacción social. Puede ser variable, pueden haber incluso perfiles autistas de niños, niñas, adolescentes o adultos que desean interactuar con otros, que desean vincularse, tienen la intención genuina de hacerlo, pero son invasivos, son torpes, no saben cómo hacerlo, carecen de la teoría mental, de esas habilidades psicosociales propias de la interacción humana que les impide de cierta manera conectar con sus pares. En esta parte del medio vamos a encontrar muchas personas que toda la vida se han sentido distintas, que tienen una serie de alteraciones en su vida que no son significativas, pero que de cierta manera en la individualidad humana, pues todas las personas no tienen los mismos mecanismos de afrontamiento y evidentemente personas dentro de este fenotipo ampliado que no cumplen con todos los criterios clínicos, encontramos que hay mujeres y hombres que presentan unas grandes dificultades en su vida, más aún cuando la persona no tiene conciencia patológica, no tiene insight clínico. El saber qué te sucede es vital en el proceso terapéutico y muchas de estas personas, especialmente las que están en el medio, que son los más difíciles de diagnosticar, que regularmente son diagnosticados con ansiedad y depresión, regularmente o inclusive con trastorno límite de la personalidad, estas personas que están en el medio son aquellas que viven toda su vida con un deseo incipiente, con una idea de sentirse distintos, de yo no pertenezco aquí, de ¿será que esto le pasa a otras personas? Entonces, debemos entender el autismo como una dimensión espectral que tiene múltiples manifestaciones y no podemos definir fronteras clínicas para su diagnóstico. Sin embargo, a través de los tamizajes y evaluaciones neuropsicológicas que se han venido puliendo, claramente podemos hacer un perfil muy individualizado, dando que la persona al momento de su evaluación, cuando se le entreguen los resultados y obviamente cuando se le compartan los resultados, tenga un conocimiento muy pleno de su individualidad, no de la generalidad, tienes autismo, no, de su individualidad. Tienes un perfil autista compensado, tienes un perfil autista con una comorbilidad neuropsiquiátrica, tienes un perfil autístico extremadamente rígido. Entonces, esa individualización se hace mediante la evaluación neuropsicológica y esto es muy importante. Entonces, partiendo de este modelo que sale de las premisas de Lorna Wynn, vamos a empezar a explicar la aplicación de la prueba. Esta prueba se divide en 4 secciones. Sección 1, información de identificación del evaluado, donde vamos a ubicar todos los datos de la persona que se está evaluando. Sección 2, subescalas de desempeño conductual. Aquí se van a ubicar las puntuaciones estándar, las puntuaciones brutas que se obtienen de cada uno de los reactivos. Sección 3 y sección 4, puntuaciones compuestas e índices y guía para la interpretación de resultados. Aquí lo que vamos a hacer es ubicar las puntuaciones estándar en las puntuaciones percentiles que van a reflejar la cantidad de población que se asemeja con estos signos patológicos del autismo. Cuando se tiene toda la puntuación bruta, esa puntuación debe trasladarse a la sección 3, que evidentemente debe ser apoyado por el manual con el que viene el instrumento que estamos enseñando el día de hoy. Ahora sí, vamos a empezar con cada una de las subescalas. Antes de eso, tú tienes que explicarle al padre de familia que la puntuación de las escalas tiene 4 niveles de puntuación y que existen una serie de indicativos y la idea es que a cada uno de estos indicativos o reactivos, el padre de familia o quien esté puntuando dé una calificación real de lo que observa en la persona que está siendo examinada. Esto es importantísimo, porque como ustedes saben, existe este sesgo de confirmación donde los padres de familia ven que todo marcha muy bien, pero evidentemente cuando hacen un análisis más profundo de sus hijos, observan que existen características muy particulares que le están generando desafío a su hijo. Entonces, debemos explicar, las puntuaciones van de 0 a 3, 0, 1, 2, 3, y que cada uno de estos puntos refleja una idea en específico. 0
Quiere decir que la conducta que estamos observando no refleja para nada al paciente que estamos evaluando. Uno, no se parece mucho al evaluado. Quiere decir que la conducta que hemos visto, que estamos leyendo, ha sido muy infrecuente en la persona que estamos evaluando. Dos, se parece de alguna manera al evaluado. Quiere decir que es algo que hemos visto con regularidad. Es una conducta común y podríamos decir que típica en la persona. Y tres, se parece mucho al evaluado. Aquí ya estamos observando que el comportamiento que acabamos de leer en la prueba es algo muy característico y que vemos constantemente en la persona que estamos evaluando. Una vez está claro los tópicos de calificación, vamos a empezar entonces con cada uno de los reactivos. Vamos a encontrar que el apartado de conductas repetitivas ilimitadas tiene 13 reactivos. En el primer reactivo, si está solo la mayoría del tiempo, el evaluado presentará conductas repetitivas o estereotipadas. Una conducta repetitiva o estereotipada es una conducta sin una función específica. La estereotipia es todo movimiento rítmico que no tiene una finalidad. Es todo movimiento que se hace por hacerse, que es ambiguo, que no tiene una razón de ser, que no es reactivo ante el ambiente. Sencillamente es un comportamiento que emerge de la nada, que se caracteriza por esto, o ser continuo, repetitivo y no posee ninguna finalidad en específica, aparte seguramente de la estimulación sensorial que causa en la persona. Aquí estamos hablando del típico niño que camina de un lado a otro, ¿sí? Podríamos decir niños que aletean las manos constantemente, podríamos decir eso, o que tienen movimientos rítmicos muy atípicos con sus manos que no responden a ninguna situación del ambiente, sino que las hace porque sí. Segundo, se preocupa con estímulos específicos que son anormales en intensidad. Aquí estamos hablando de determinados estímulos, podríamos decir, sensoriales, pero como estamos en el apartado de conductas repetitivas y limitadas, estamos aquí hablando posiblemente de los cambios, ¿sí? Cambios breves, de los cambios muy leves. El paciente ante cambios muy leves presenta reacciones desproporcionadas. O sea, es anormal en intensidad la manifestación que el niño tiene ante estímulos muy mínimos, como el cambio de un juguete, como ubicar el vehículo en otro sitio fuera de su habitación, como impedir que apague y prenda las luces, ese tipo de comportamientos. Tres, fija su mirada en manos, objetos o artículos en su entorno por al menos 5 segundos. Este apartado suele observarse mucho en la primera infancia. Hay muchos que a medida que se van desarrollando desaparecen. Es la típica conducta de observarse los dedos. El niño observa sus dedos con asombro y los mueve, muy característico del autismo clásico, donde al parecer la disfunción propioceptiva hace que el niño desconozca la sensación propia de su recipiente humano y necesita en todo momento estímulos visuales e incluso físicos, porque las estereotipas también tienen una función propioceptiva. El niño aletea para sentirse, para estimularse. Entonces, esto de fijar su mirada de manos lo vamos a observar en la primera infancia, pero algunos lo van a continuar. Y es básicamente esto: observar con asombro sus manos y mover los dedos frente de su cara. De hecho, en la cuarta pregunta, observamos, mueve los dedos rápidamente frente a sus ojos por periodos de 5 segundos, similar, hace movimientos rápidos y arrebatados cuando se mueve de un lugar a otro, los típicos arrebatos de conducta. Un niño que se levanta de la nada y aletea las manos, o de la nada hace una corrida y vuelve al punto de inicio, arrebato. Despegues de comportamiento que salen de la nada de manera espontánea. Sexto, agita sus manos y dedos frente a su cara o a su lado. Aquí están planteando si hace lo mismo en la cuarta pregunta, solo que aquí lo están planteando, agita sus manos y dedos frente a su cara o a su lado. Y de pronto el individuo no observa sus dedos, sino que únicamente los mueve de manera típica. Entonces, evidentemente, la puntuación eh, sería de 2 o 3 de qué tanto se observe. Y claro, si tú me marcas en el reactivo número 4, el niño mueve los dedos rápidamente frente a sus ojos, evidentemente no me podrías marcar en la número 6 0, porque si bien dice agita sus manos y dedos frente a su cara o a su lado, entonces ahí tienes como que dos variantes para mirar si también lo hace de esta forma. Entonces hay que ser muy preciso porque de cierta manera cada uno de los reactivos tiene consistencia con otros reactivos, ya que la prueba pues está validada para buscar
todas las manifestaciones psicopatológicas del autismo. Luego vamos a encontrar la número 7. Hace sonidos muy agudos, u otras vocalizaciones de autoestímulo. Es muy frecuente que las personas dentro del espectro autista, por esta misma disfunción sensorial, emitan sonidos constantemente. Emitan, pueden ser sonidos inteligibles, no se entiende, como a, u, balbuceos, protopalabras, digamos que palabras insonoras que no se comprenden muy bien, pero que haga esto constantemente no es una conducta típica. No puede considerarse una conducta típica un niño que en todo momento tenga que estar emitiendo sonidos, diciendo cosas. Se desajusta de lo que se espera de un niño. Entonces, si observamos esto, ya sabemos cuál es la puntuación. 9. Hace algunas cosas de forma repetitiva y ritualística. Conductas ritualizadas. Si bien ya hemos puntuado arriba sobre la presencia de conductas repetitivas, aquí estamos hablando del ritual. Una conducta ritualizada es todo comportamiento que antes de efectuarse tiene que tener un preámbulo. Por ejemplo, el típico niño que para sentarse en la mesa a cenar tiene que darle un giro a la mesa, subir y luego bajar. O el niño que quiere que cada uno de los miembros de la familia se siente en la silla definida para él. Eso es una conducta ritualizada. Si aquel día padre no se sentara en la silla que claramente el niño entiende en su ritual, es la ubicación de su papá, pues posiblemente ese día podríamos encontrar un meltdown o una crisis autista. Porque claro, ese tipo de cambios le generan mucho desbalance a este tipo de personas. 10, no, 9, no, 10. Se involucra en conductas estereotipadas al jugar con juguetes u objetos. Ojo, estereotipia, una conducta sin una finalidad específica. Quiere decir aquí, cuando hablamos del uso de objetos o juguetes, el niño no dota los juguetes de un componente imaginativo y no utiliza los juguetes para lo que propiamente han sido diseñados. Entonces tú vas a encontrar niños que utilizan los carros como arañas en las paredes, ¿sí? O las figuras de acción como mazos, pegarle en la cabeza a otras figuras de acción, a otros muñecos. Entonces vas a encontrar un desajuste en la manera en cómo el niño utiliza los juguetes. Y eso lo puedes ver, y claro, si ves un carro, pues tú esperas que el niño utilice el carro en función de lo que es y que recree una pista en su mente y que imagine choques de vehículos y que simule una sirena. Ese tipo, esa composición imaginativa es lo que hace que el juego sea simbólico y no repetitivo. Sin embargo, cuando un niño está dentro del espectro, es muy común que el uso de los objetos sea anormal, ¿sí? O sea, que no los utilice para para la finalidad propia para lo que fueron hechos estos juguetes. Entonces hay que analizar eso. Aquí puedes encontrar inclusive niños que alinean juguetes o hacen torres constantemente y no hacen nada más, únicamente este tipo de actividades repetitivas. En la número 12, muestra un interés inusual en el aspecto sensorial de los materiales de juego, partes del cuerpo u objetos diversos. Esto es muy curioso porque particularmente la persona dentro del espectro autista posee de cierta manera un foco visual, una fascinación ante los estímulos visuales, digamos que muy relevantes. Entonces, cuando un niño encuentra un objeto o un juguete que presenta unas características muy particulares que le cautivan, o que la textura de este juguete, como las pelotas con pinchos, el slime, ese tipo de material, los cubos, ese tipo de materiales al tacto generan una reacción placebo, una reacción placentera que resulta típica, ¿no? Porque lo común es que el niño, más que fijarse en el aspecto sensorial, es cómo puede utilizar estos objetos para jugar. Pero no, el niño o la persona dentro del espectro va a tender a focalizar sus intereses a determinados objetos con apariencias muy específicas o con texturas o sensaciones muy particulares. La 13 muestra conductas ritualísticas o compulsivas, lo que hablamos hace un momento. Los padres que se sientan cada uno en una silla específica y el día que no lo hacen, pues el niño entra en shock. Una conducta ritualizada puede ser esa. Una conducta ritualizada puede ser que el niño quiera revisar que las puertas estén cerradas, ¿sí? Y se vuelve compulsiva cuando observamos de que si el niño no hace esto, le genera afectación. O sea, el niño necesita de ese estímulo ritual, de ese comportamiento repetitivo para poder alcanzar ese estado de tranquilidad. ¿Listo? Entonces, este sería el apartado de conductas repetitivas ilimitadas. Ahora pasamos a interacción social.
En interacción social vamos a encontrar tópicos reactivos del número 14 al número 27. En la número 14 vamos a leer, no inicia conversación con compañeros. La interacción social son todos los vínculos que hacemos con otros individuos. Digamos que el aprendizaje está mediado por la interacción y la vinculación con otras personas. Más en la niñez, es precisamente el contacto y la comunicación lo que hace que se acrecente el conocimiento y se nutra la inteligencia del individuo. Entonces, y adicionalmente, se adquieren habilidades psicosociales y de gestión y de conexión con otros. Entonces, no inicie conversaciones con compañeros. Esto no es normal. Es muy común que los niños necesiten acercarse, hablar, interactuar con otros niños, especialmente en el jardín o en los entornos académicos. Cuando un niño no hace esto debe ser un signo de alarma, porque no es común, no es propio de la naturaleza infantil. La naturaleza infantil es colectiva, exploradora, ¿sí? Necesita tener contacto, se aprende a través del tacto, a través del error. Entonces, tú vas a encontrar que estos individuos no desean iniciar interacciones con otros y cuando las inician, no son promovidas por ellos, sino que son promovidas por pues, los agentes del ambiente, por otros niños o por otros profesores. Entonces, no iniciar conversaciones con compañeros es algo muy fácil de detectar. Tiene poca o nula atención a lo que sus compañeros están haciendo. Lo mismo, es indiferente ante las actividades sociales y colectivas que realizan sus compañeros. Falla al imitar a otras personas en juegos o actividades de aprendizaje. La imitación es vital para el aprendizaje. Y la imitación es un componente que está muy relacionado con la teoría mental, que es la capacidad de comprender psicosocialmente lo que sucede en el ambiente. Las personas dentro del autismo poseen, digamos, una limitada teoría mental y tú vas a encontrar que eh, este tipo de actividades en las que tienen que desempeñar roles específicos, puede ser en un juego o puede ser en una actividad académica, para ellos es muy difícil. Es muy difícil ubicarse en los zapatos del otro. Es muy difícil representar otro rol que no sea el de ellos mismos, porque realmente la persona dentro del espectro suele ser muy rígida. Entonces tú vas a encontrar que este tipo de actividades en las que tenemos que ver y hacer, para ellos es mucho más difícil. No comprende los gestos de otros, pistas para buscar o ver algo. Cuando una persona mueve la cabeza, señala, utiliza otras pistas del lenguaje corporal. Aquí estamos hablando del lenguaje no verbal, precisamente de lo que hablaba ahora. Pero una disfunción en la teoría mental, la persona no comprende los códigos de la comunicación social. No es capaz de entender inclusive la jerga, los dichos, las frases, este tipo de verbalizaciones que están obviamente inmersas en nuestro lenguaje, en el lenguaje coloquial inclusive. Bueno, las personas dentro del espectro autista no lo comprenden. No quiero decir categóricamente que todas no lo comprenden. Evidentemente hay algunos que sí lo pueden hacer o lo aprenden a hacer, pero es muy común que este tipo de función en la que deben comprender el lenguaje sin escucharlo, sino viéndolo, a ellos les resulta muy, muy complejo. 19. Muestra un mínimo placer cuando interactúa con otras personas, muy fácil de detectar. 20. Muestra poco o ninguna emoción al mostrar juguetes u otros objetos, acciones atípicas, elementos que regularmente a los niños les generan felicidad. Esta ambigüedad hay que tenerla en cuenta. 22. Se muestra sin intención o rechazo para hacer que otros interactúen con él o con ella. Muy similar a lo que leímos arriba, el individuo es indiferente a su ambiente. No tiene ninguna intención ni motivación para conectar con otros. 25. No intenta ser amigos con otra gente. Bueno, evidentemente, al no conectar y al ser apático y no poder ubicarse en los roles de diferentes actividades, pues claramente la persona no va a tener una intención genuina de conectar con otros, aunque este apartado es muy ambiguo, porque realmente sí hemos encontrado, y yo he encontrado en mis exploraciones, personas dentro del espectro autista que tienen amigos, que han consolidado una red de apoyo. Solo que hay que leer la pregunta a profundidad que dice no intenta ser amigos. Quiere decir que muchas veces personas dentro del espectro se relacionan por la naturalidad de su vida, por su trabajo, por el barrio donde viven, por donde estudian. Entonces digamos que la interacción prácticamente se ve forzada y aprendida. Pero entonces ahí es donde el examinador mira, él intenta o tiene amigos porque los otros son los que se han vinculado con él, aunque obviamente a largo plazo esas relaciones se suelen fragmentar porque
como todos sabemos, las relaciones humanas son recíprocas y cuando una de las partes siente que no recibe la misma afinidad, pues evidentemente rompe con el vínculo y esto es muy común en las personas dentro del espectro. 26. No puede involucrarse en juegos creativos e imaginativos, incapacidad para seguir roles. Juguemos al escondite o a la lleva, juguemos ponchado, a ti te toca hacer esto, yo me escondo, tú me buscas, yo acomodo los tejos mientras yo te defiendo de la pelota. Ese tipo de actividades de roles a ellos les resulta muy complejo. Inclusive algunos no logran comprender algunos deportes, no entienden cómo funciona el fútbol, cómo funciona el baloncesto, ¿sí? No entienden cómo funcionan algunas dinámicas dentro del aula de clase, porque dentro del aula de clase también hay dinámicas lúdicas. Entonces, esto está muy relacionado con lo que leímos en la parte de arriba de la teoría mental. La persona no es capaz de interpretar otro puesto que no sea el de él. Y 27 muestra poco o no le interesa en otras personas. Nosotros vemos en la número 15 que dice, tiene poca o nula atención a lo que sus compañeros están haciendo, no inicia conversaciones, en la 14, en la 16 falla limitar a otras personas en juegos de actividades de aprendizaje, pues evidentemente en la número 27 muestra poco o no le interesa en otras personas, es algo que vamos a observar claramente. Aquí es donde viene la consistencia del GARS, porque cada uno de los tópicos está entrelazado, no está buscando rasgos de manera separada, sino que cada uno de estos está entrelazado. En ese sentido, si el padre de familia llegase a puntuar algunos reactivos de manera muy prominente y otros como si no presentara el comportamiento, de cierta manera la baremación al proceso de pasar las puntuaciones estándar a las puntuaciones percentiles, vamos a poder visibilizar las dimensiones espectrales, aunque muchos padres a veces pretendan minimizar las puntuaciones. Esta prueba es muy precisa y las puntuaciones que oscilan siempre te permiten ver la existencia del espectro. Entonces, la número 27 muestra poco no le interesa en otras personas en función de lo que ustedes vean, cómo se relacionan con los demás. Comunicación social. Comunicación social va de la número 28 a la número 36. Veamos, responde de forma inapropiada a las bromas. La teoría de la mente. Cuando una persona no tiene teoría mental, no es capaz de interpretar y discernir una broma. Digamos que el sentido del humor no es una habilidad que tenga muy pulido, porque obviamente para comprender el humor se tiene que hacer una mirada más profunda y menos lógica, mucho más flexible, por en las personas con autismo. Tiene dificultad para entender los chistes relacionados con la de arriba, tiene dificultad para entender el lenguaje de jerga, lo que ya les comenté, tiene dificultad para identificar cuando alguien lo está bromeando, muy común, muchos de ellos son, parecen muy ingenuos, inclusive no saben cuando las personas que los rodean tienen malas intenciones, precisamente porque no identifican esto. Inclusive podrían reírse cuando se ríen de ellos, porque entienden que como los demás están riendo, pues también tengo que reírme. Todo esto está sujeto a la dimensión del espectro, porque evidentemente yo me he encontrado con perfiles que sí comprenden claramente todos estos códigos de la comunicación social. Esto es dimensional, hay que recordarlo. 32. Tiene dificultad para comprender cuando alguien lo está ridiculizando, lo mismo. 33. Tiene dificultad para comprender por qué no le gusta a la gente. Bueno, muchos de ellos no saben el por qué no pueden conectar con los demás. Saben que muchas veces no quieren o no desean hacer lo que los demás hacen, porque obviamente dentro de la inflexibilidad y rigidez hay perfiles autistas que no desean acoplarse y que evidentemente muestran esta conducta aislada desde la primera infancia, mantiene hasta la adultez. Entonces, eh, muchos de ellos entienden qué sucede con su conducta, entienden que son apartados, pero no comprenden plenamente porque no logran conectar con las personas. De hecho, esto se presta mucho para interpretaciones subjetivas del individuo, creyendo inclusive de que están en contra de él, de que le están haciendo bullying o lo están rechazando. Muchas veces hacen estas interpretaciones erróneas, ¿sí? Muchas veces no dimensionan que posiblemente la manera en cómo socializan, expresan, conectan, refieren sus ideas, pues es lo que genera a veces desafíos en la capacidad que tengan para conectar con otros. Entonces, a veces no dimensionan estos aspectos y por lo tanto, cuando vemos que tiene dificultad para comprender por qué no le gusta a la gente, pues evidentemente vamos a encontrar que es una persona que es un poco directa, ¿sí? Sin filtro, una persona excesivamente sincera. Recordemos que la sinceridad evidentemente es un valor súper, pero esto también está sujeto a las normas sociales y muchas veces la mentira o la habilidad de elaborar
una idea que no es cierta, sirve como un componente adaptativo en muchas situaciones. Y los seres humanos fuéramos por la vida solamente diciendo lo que pensamos y lo que vemos tal cual como lo creemos, evidentemente habría muchos choques y precisamente en las pautas de cordialidad los seres humanos a veces evitan decir ciertas cosas, hacer ciertas cosas, opinar sobre determinados temas. Bueno, la persona dentro del espectro, eso no existe. La persona es totalmente transparente y esto obviamente supone dificultades en la interacción social. Eh, 34. Se equivoca en predecir las probables consecuencias en eventos sociales, totalmente. Comentarios inadecuados, ¿sí? Digamos que intentos de vinculación de manera muy invasiva. Quiere decir que no rompen el hielo con preguntas y no van conectando paulatinamente, sino que fácilmente una persona dentro del espectro podría llegar a una reunión grupal y dar su opinión solamente con lo que escuchó, sin tan siquiera, pues, que le aperturen la entrada, que le permiten opinar. Entonces, claro, eh, digamos que no poder dimensionar estos comportamientos a nivel social te generan afectación, pues digamos que está relacionado con esta pregunta, porque la persona se equivoca en predecir las probables consecuencias en eventos sociales. 35. No comprender que la gente tenga pensamientos y sentimientos distintos a los suyos, exacto, muy idiosincrásicos, muy llevados de su idea por su propia inflexibilidad y su rigidez. Entonces, entienden que lo que dijeron es justificado por tal cosa, que lo que hacen lo hacen por tal cosa, trazan líneas lógicas para sus comportamientos. Entonces, entienden por qué hacen lo que hace, pero no dimensionan por qué los demás responden de la manera en cómo lo hacen. Entonces, claro, de cierta manera parece que no comprenden que los otros también tienen sentimientos y tienen pensamientos propios. 36. Parece no comprender que la otra persona no sabe o conoce algo que él sí sabe. Exactamente. Escuchemos bien, parece no comprender que la otra persona no sabe o conoce algo que él sí sabe. Por ejemplo, plantear preguntas muy tecnificadas y elaboradas y muy específicas del interés de la persona autista a personas totalmente X que seguramente nada tienen que ver con esa situación. Por ejemplo, preguntarle a la señora que vende los tintos que si sabe cuántas capitales hay, cuántos países hay en Latinoamérica. Preguntas desajustadas al contexto, me refiero aquí. Entonces, él no es capaz de interpretar, que seguramente no digo que no, posiblemente la señora que esté en los tintos sepa esta información, pero claramente uno entiende que las preguntas que uno realiza, que son preguntas de nicho, en las que uno entiende que se requiere un conocimiento específico, pues uno procura preguntárselas a personas que uno espera o que uno sabe que saben eso. Pero no, la persona autista no dimensiona eso y puede plantear este tipo de preguntas súper complejas a cualquier persona. Entonces, parece que no comprende que la otra persona no sabe, conoce de algo. Luego vamos a encontrar respuesta emocional, que podemos decir que es uno de los apartados que más podemos observar en los cuadros autistas, porque sí existe un desbalance a nivel psicoafectivo, a nivel emocional, especialmente en los perfiles femeninos. Y vamos a encontrar en la 37 a 44. Necesita recibir una cantidad excesiva de seguridad si las cosas cambian o salen mal. Exacto, son inflexibles. Los cambios abruptos le generan mucho malestar porque no están anticipados, no han estructurado una idea mental, no han estructurado un plan para esa contingencia, para ese nuevo desafío. Porque a la persona con autismo no le gusta la novedad, no le gusta lo ambiguo, no le gusta lo nuevo, le gusta lo que conoce. Hay que tener en cuenta de que las personas dentro del espectro autista, a diferencia de las personas normotípicas, al momento que llegan a la adolescencia y realizan su poda sináptica, en la que las personas abandonamos nuestras redes infantiles y adquirimos nuevas redes para enfrentar la maduración de la adolescencia, muchas de estas personas no pierden esas redes. Por eso tú notas que los adultos dentro del espectro autista aún siguen conservando intereses muy focalizados de su infancia. Es por eso, porque no abandonan esas redes de la infancia. Entonces, claro, tú vas a encontrar, tú vas a encontrar que la persona se siente segura y se siente capaz en los entornos que ella conoce, pero cuando se enfrenta a un ambiente o a un desafío totalmente nuevo, la reacción incluso puede ser desproporcionada. 38. Se frustra rápidamente cuando no logra o puede hacer algo. Muy típico. Cualquier desafío, por mínimo que sea,
o no por mínimo, puede ser un desafío complejo, pero que la persona no es capaz de sortearlo como lo tiene pensado, esto le genera un meltdown, crisis de ansiedad o cuadros mixtos de ansiedad y depresión. Porque claro, tolerar que no pueden hacer algo que en su mente ya saben que pueden desarrollar y que ya tienen definido es algo que resulta muy complejo. O que les establezcan un desafío que claramente ellos no pueden sortear. Por ejemplo, en la infancia, cuando los niños se ven sometidos a, a pruebas escolares, pruebas académicas, y no pueden realizarla, pues vamos a encontrar en estos perfiles autísticos que hay reacciones desproporcionadas, se frustran, hacen berrinches, se molestan, se tiran al suelo, se pueden autoagredir inclusive o agredir a los demás. 29 hace berrinches temperamentales cuando se frustra, lo mismo, tirarse al suelo, golpear las paredes, destruir los objetos, un meltdown, una crisis autista. 40 se molesta cuando le cambian las rutinas, lo que ya hablamos. 41 responde negativamente cuando se le dan instrucciones, órdenes o direcciones. Recordemos que por su inflexibilidad son muy llevados de su parecer. Entonces, muchos perfiles que vienen acompañados inclusive de ambientes donde no se ha instaurado, digamos que un sistema de normas, este punto en específico donde reciben instrucciones, órdenes, les resulta muy complejo. Inclusive hay adolescentes dentro del espectro autista que tienen una reticencia a las figuras de autoridad, inclusive al hecho de tener que decirle doctor o profesor a una persona. ¿Por qué? Se lo preguntan, por su propia rigidez. Entonces, claro, la respuesta que tienen ante instrucciones suele ser muy negativa. 43. Hace una rabieta cuando las cosas no son como él quiere, lo que ya les mencioné, llevados de su parecer, muy lineales, muy homogéneos. 44. Hace una rabieta cuando se le pide que deje de hacer algo que él disfruta totalmente. Irrumpir una actividad de un curso de una persona dentro del espectro, obviamente está sujeta a un posible berrinche. Este berrinche obviamente se intensifica más cuando el niño se encuentra en un ambiente permisivo. Claramente cuando encontramos un ambiente de contención, donde hay unos padres que modelan el comportamiento y que apoyan a su hijo en estas situaciones, pues seguramente la persona dentro del espectro podría ceder cuando se le pide que terminen algo. Pero pues, como les digo, esto está muy sujeto a la dimensión, a la variabilidad de su espectro y obviamente las condiciones externas del ambiente del individuo que está siendo evaluado. Estilo cognoscitivo de la 45 a la 51, ¿sí? Esto es muy particular porque el estilo cognoscitivo puede que sea uno de los apartados en los que nos genere mucha confusión, porque aquí hay aspectos que se pueden considerar positivos, pero que si se analizan a profundidad, de esta manera son manifestaciones atípicas de la neuroevolución del niño. Por ejemplo, 45, utiliza un habla excepcionalmente precisa. Aquí estamos hablando de niños que tienen un lenguaje muy formalizado, con una amplia variedad de palabras y que utiliza incluso términos muy adultos, con un lenguaje que parece con un excesivo nivel de educación. Entonces, tú vas a encontrar un niño de 4 años que le dice a mamá, eh, mamá, te agradecería mucho si el día de hoy me prepararás pasta con salsa pesto. Es un ejemplo, obviamente, ¿no? Entonces, podría poner yo muchos ejemplos. Mamá, yo supuse e inferí que como tú no fuiste, entonces mi lonchera se encontraba en el maletín. Ese tipo de expresiones parecen muy normales para nosotros, pero un niño de 4 años que se esté expresando así y que esto no se deba a la cultura, a la microcultura del niño, porque evidentemente si un niño se desarrolla en un ambiente donde pues digamos que el nivel de educación es muy alto y las personas que el niño regularmente escucha son personas que suelen utilizar un lenguaje muy estructurado, posiblemente esto influya, pero al punto de estructurarlo de esta manera tan pulida, eso es inusual, eso es curioso. Eso es parte de un estilo cognitivo autístico, porque la persona autista tiene una especial fascinación sobre el lenguaje, sobre el uso de las palabras. De hecho, tú vas a encontrar que hay niños que saben la definición de términos muy raros para la edad que tienen. Entonces, este aspecto que no se entienda como algo solamente positivo. Claro, es positivo que el niño tenga un habla excepcionalmente precisa. Por supuesto que sí, el lenguaje es importantísimo, pero también debemos entender que también es un signo. Y es un signo si lo completamos con los siguientes aspectos. Por ejemplo, 46, sus palabras tienen un significado muy concreto, literalismo. Entonces, el niño no es flexible en su lenguaje, sino que dice y entiende las cosas como son. Entonces, claro, a pesar de que el habla es muy elaborada, no hay flexibilidad en los procesos de comunicación. Entonces, aquí empezamos a tener una dificultad, especialmente cuando encontramos un niño que hablando como habla, con esta habla excepcionalmente precisa, le genera dificultad
a sus pares para conectar con él, porque muchos pares no van a comprender lo que el niño dice. Eso también puede pasar. O los pares van a observar a este par que tiene esta habla excepcionalmente precisa, que posiblemente se ve muy grande, muy mayor. Esto puede pasar porque precisamente este estilo cognitivo es lo que hace que muchos niños dentro del espectro no conecten plenamente con los intereses de sus pares. 47. Habla sobre un solo tópico de forma excesiva, intereses circunscritos. El niño no le gusta un tema, al niño le apasiona, le cautiva, quiere vivir para eso, inclusive quiere cosas de ese tema, ¿sí? Quiere sábanas, quiere juguetes, quiere cumpleaños, quiere que lo lleven a verse la película, o sea, quiere todo relacionado con esto. Entonces, el niño, tú vas a encontrar que eh, va a hablar únicamente de estas cosas que le llaman la atención. Por ejemplo, me he encontrado niños que les interesa la taxonomía de las aves. Entonces el niño todo el día está mirando el cielo, los árboles y mencionándote los nombres científicos de las aves que observa. Entonces, eso es digamos que un interés circunscrito porque el niño únicamente quiere hablar de esto y esto evidentemente no es normal. Los seres humanos regularmente somos muy variables, ¿sí? Somos muy distribuidos. Entonces, hiperfocalizarnos en un solo tema, evidentemente nos va a generar diferencias con nuestros pares. Y es algo que podemos ver dentro del espectro del autismo. Muestra un conocimiento o habilidad superior en temas específicos. Aquí es donde observamos niños de 2 años o 3 y medio que se saben las capitales de Latinoamérica o se saben todos los presidentes de Colombia o se saben todos los colores en inglés. Entonces, claro, aquí vamos a ver que el niño tiene un aprendizaje prematuro, que el niño aprende muy rápido, pero aquí también tenemos que analizar cuándo es una memoria instrumental repetitiva a cuándo es un conocimiento que el niño utiliza en su vida diaria. Porque de nada sirve saber las 100 capitales del mundo y no saber amarrarse los zapatos. Entonces, hay que mirar, claro, aquí dice, muestra un conocimiento de habilidad superior, evidentemente que el niño tenga este registro de memoria tan alto y pueda recopilar mucha información, de cierta manera es una habilidad superior, pero que por favor los padres y los especialistas no confundan esto como un plus, entender este tipo de habilidades reales o de facultades que tienen estas personas dentro del espectro deben ser observadas como islas de habilidad que tienen que estimularse y ser direccionadas para que en la vida adulta la persona las pueda utilizar como herramientas vocacionales. Entonces, cuidado aquí. 49 muestra una memoria excelente, muy fácil de distinguir. Vas a encontrar niños que refieran o recuerdan detalles muy específicos y concretos de su niñez, inclusive siendo muy pequeños. Niños que a los 3 años recuerdan el regalo que les trajo mamá a los 2 años o que tal día fueron a tal lado, con muchísima precisión. Esto es muy curioso y hay que ser muy observador con esto. 50 muestra un intenso y excesivo interés en temas intelectuales específicos, especialmente en temas intelectuales y artísticos. También vamos a encontrar este tipo de focus, no solamente en temas del área del conocimiento científico, sino dentro del arte, la historia, ¿sí? La geografía, ¿sí? Que también entran dentro del campo científico. Pero vamos a encontrar que estos niños tienen, digamos que se encuentran muy focalizados con estas áreas del conocimiento, lo que evidentemente resulta inusual para su grupo de edad. 51. Hace observaciones ingenuas, desconociendo la reacción que reproducen otros. Lo que ya les comenté, la inflexibilidad y la rigidez que también está asociado con el estilo cognitivo, les hace ser muy ingenuos, haciendo comentarios inapropiados o desajustados en contexto. Y el último apartado, habla inadecuada, es muy variable porque todos no presentan eso. Repite como eco palabras o frases verbales o con señas, la famosa ecolalia, ¿sí? El niño repite lo último que escucha. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eso es inusual, eso es inusual. 53. Repites palabras fuera de contexto, repite palabras que escuchó momentos antes. Comentarios espontáneos, el niño dice un comercial, canta un fragmento de una canción, repite una frase que escuchó de una persona en la calle, de la nada, de manera espontánea. 54. Habla o señala de forma plana sin emoción. Esto es muy curioso. Tú vas a encontrar que las personas dentro del espectro autista poseen algo que se llama hiporeactividad del sistema límbico. Entonces, al tener esta hiporeactividad del sistema límbico, las personas no experimentan las emociones
por lo menos en el plano de la comunicación, como lo hacemos nosotros. Cuando tú estás refiriendo una idea y tú estás feliz, tú dices, no, sí, y fui a esto y lo otro, y mira después. Entonces, nuestro lenguaje se acompaña de gesticulaciones, gesticulaciones que van adornadas con emoción. Entonces, digamos que el mensaje no solamente verbal, sino general. Mis manos, mis gestos, mi emoción, mi contenido. Bueno, tú vas a encontrar que como las personas dentro del espectro tienen esta hiporreactividad del sistema límbico, esas personas suelen ser muy aplanadas y robotizadas cuando se expresan. Y tú vas a encontrar que siempre tienen un tono muy formal, muy plano en su rostro, hablan de una manera muy homogénea, sin variaciones en su voz, en su tonalidad, no. Es una variación muy homogénea, plana en el rostro, parte de esta hiporreactividad del sistema límbico. La persona en su vida no experimenta emociones constantes en su comunicación y al comunicarse pues lo hace de manera plana. Con el tiempo, es por eso que nosotros observamos este fenotipo facial, con el tiempo observamos adolescentes y adultos que tienen el mismo prototipo facial, apagados, cabizbajos, muy serios, y esto se debe a que de cierta forma la tonalidad de los músculos orofaciales que están relacionados con la expresión anímica al momento de comunicarnos no se estimulan a lo largo de la vida. Por eso la persona adulta dentro del espectro autista, muchas, tú las ves siempre con ese típico gesto aplanado y cerrado en su rostro. Es muy curioso. 55, 54, habla, no, 55, utiliza el sí y el no inapropiadamente. Dice sí cuando se le pregunta si quiere un estímulo adverso o dice no cuando se le pregunta si quiere un juguete favorito o señala a la derecha cuando quiere señalar a la izquierda, ¿sí? O es incapaz de ubicarse cardinalmente, ¿sí? O es capaz de ir a un sitio a través de una referencia. Hay una dificultad para hacer estas compresiones abstractas. Entonces, esto está relacionado con el lenguaje, sí, de cierta manera sí, porque cuando el lenguaje de la persona autista, de cierta manera está permeado por su estilo cognitivo, ¿sí? Entonces, el estilo cognitivo rígido y inflexible hace que su lenguaje, pues obviamente se base en esta propia linealidad, ¿sí? En esta homogeneidad, y evidentemente sus discursos y sus interacciones verbales, pues resultan muy monótonas, muy cerradas, muy poco recíprocas, porque no hay un estímulo para continuar con la conexión con la persona, ya que de cierta manera esta rigidez cognitiva le impide dimensionar muchos aspectos en la interacción y evidentemente eso se va a reflejar en el lenguaje. 56, utiliza la palabra él o ella en lugar de utilizar yo. Aquí hablamos de lo que se conoce como inversión pronominal, el típico niño que no reconoce el yo con su lengua. El niño quiere agua, la mamá quiere, el niño quiere ir afuera, no es capaz de decir mamá quiero ir afuera o yo quiero ir afuera, no es capaz. Regularmente, por su rigidez, al niño se le dice, ¿quieres salir? Cuando se le dice que quiere salir, el niño sale. Y como entiende que ese mensaje es para salir, el niño cuando quiere salir dice, ¿quieres salir? Esto es muy curioso, es muy curioso de verdad. Bueno, muchas manifestaciones dentro del autismo son muy curiosas, pero en esta en especial eh, es es muy particular y porque no lo observamos en todos. En algunos perfiles infantiles y en algunos se mantiene hasta la edad adulta, especialmente en perfiles severos tipo autismo clásico de Canes. 57, habla en un tono, ritmo y volumen anormal. Habla muy duro. Ellos mismos no se dan cuenta de que su tono de voz es muy alto. Habla muy suave. Y ellos no se percatan de eso. O tienen un cantico en particular en su voz, una tonalidad como rítmica, como cántico en particular. Hay que ser muy analítico, muy observador, pero siempre debemos encontrar una leve o una marcada prosodia en el lenguaje y tonalidad de las personas que se encuentran dentro del espectro. Y por último, utiliza palabras o frases idiosincrásicas que no tienen significado para los demás. Un lenguaje propio, palabras, expresiones o verbalizaciones que él entiende que son para expresar determinada cosa. Entonces, tú vas a encontrar que, por ejemplo, el niño cuando está cansado, uf, hace esto de manera repetitiva. Oh, uy, mamá, y mira a la mamá. Entonces, la mamá entiende que el niño está queriendo decir que está cansado. Este tipo de lenguaje idiosincrásico lo suelen crear muchos niños dentro del espectro del autismo, especialmente aquellos que tienen
digamos que fallas muy pronunciadas en el lenguaje, ya que empiezan a crear un sistema alterno de comunicación con sus padres. Y finalmente, pues en la sección 6, características del GAR, lo que les mencioné, el GAR fue aplicada a 1.860 personas de 47 estados del Distrito de Columbia. Con esto se pudo recopilar la información de cada uno de los apartados y reactivos. Encontramos que la prueba fue sometida a un proceso de validación utilizando el método Alpha-Cronbach. Con este método se puede determinar que cada uno de los reactivos del GARS buscan lo que tienen que buscar. O sea, no son reactivos aislados. Todos están ceñidos dentro de la condición del espectro del autismo. Y la validez que tiene tanto para el seguimiento y detección del trastorno del espectro autista, evidentemente con el acompañamiento de otras pruebas, es muy alta y muy fiable. Entonces, en este primer apartado solamente vamos a hacer la guía de aplicación y en el siguiente video vamos a hacer la guía de interpretación. Muchas gracias.